Lun Yu, Analectas, Conversaciones filosóficas de Confucio. Capítulo 10. 1. Confucio, cuando aún residía en su aldea, era extremadamente sincero y recto, pero tenía tanta modestia que parecía desprovisto de la facultad de hablar. Cuando se encontró en el templo de los antepasados y en la corte de su soberano, habló clara y distintivamente, y todo lo que dijo llevaba el sello de la reflexión y de la madurez. 2. En la corte, habló a los oficiales inferiores con firmeza y rectitud, y a los oficiales superiores con una franqueza cortés. Cuando estaba presente el príncipe, conservaba una actitud respetuosa y digna. 3. Cuando el príncipe le hacía venir a su corte y le encargaba recibir a sus huéspedes, su actitud cambiaba de repente. Su continente era grave y mesurado, como si hubiera tenido trabas en los pies. Si venía a saludar a las personas que se encontraban cerca de él, sea a la derecha, ya a la izquierda, su toga, por delante y por detrás, caía siempre recta y bien dispuesta. Su paso era acelerado introduciendo a los huéspedes y tenía los brazos extendidos como las alas de un pájaro. Cuando el huésped había partido, él creía su deber ir a dar cuenta al príncipe de su misión diciéndole: «El huésped no está ya en tu presencia». 4. Cuando penetraba bajo la puerta del palacio, inclinaba el cuerpo como si la puerta no hubiera sido bastante amplia para dejarle pasar. No se detenía al pasar bajo la puerta y en su marcha apenas tocaba el umbral con sus pies. Pasando ante el trono, su continente cambiaba de repente. Su paso era grave y mesurado como si hubiera tenido trabas en sus pies. Sus palabras también parecían trabadas como sus pies. Tomando su toga con las dos manos, subía hacia la sala del palacio, con el cuerpo inclinado y reteniendo su aliento, como si no hubiera osado respirar. Al salir, después de haber dado un paso, se despojaba poco a poco de su continente grave y respetuoso y adoptaba un aire riente. Y cuando ganaba la parte baja de la escalinata, dejando caer de nuevo su toga, otra vez extendía los brazos como las alas de un pájaro. Y al pasar ante el trono, de nuevo cambiaba su aspecto, y su continente tornábase grave y mesurado, como si hubiera tenido trabados sus pies. 5. Al recibir la marca distintiva de su dignidad, como enviado de su príncipe, inclinó profundamente el cuerpo como si no hubiera podido soportarla. Enseguida la levantó en alto con las dos manos, como si hubiera querido presentarla a alguien, y la bajó hasta el suelo como para entregarla a otro, mostrando en su continente y en su actitud la apariencia del temor y haciendo su marcha ya lenta ya rápida, de acuerdo con los diferentes movimientos de su alma. Ofreciendo los presentes reales como era costumbre, tomaba un continente grave y afable. Ofreciendo los demás presentes, su aspecto tenía algo más afable y más obsequioso. 6. El filósofo no llevaba vestidos con adornos de púrpura o azul fuerte. No se hacía sus trajes ordinarios de tela roja o violeta. En la estación cálida llevaba una ropa de tela de cáñamo fina o áspera, bajo la cual se ponía siempre otra para hacer resaltar la primera. Su vestido negro, de invierno, estaba forrado de pieles de carnero, sus vestidos blancos de pieles de gamo, sus vestidos amarillos de piel de zorro. De la ropa que usaba en su casa, tuvo durante largo tiempo la manga derecha más corta que la otra. Sus vestidos de noche o de reposo eran siempre vez y media tan largos como su cuerpo. En su casa usaba vestidos gruesos hechos de pelos de zorros. Excepto en época de luto, ningún motivo le impedía llevar, unido a su ropa, todo lo que era de uso. Si no llevaba el traje propio para los sacrificios y las ceremonias, llamado wushang, su ropa era siempre algo abierta por un lado. No iba a hacer visitas de pésame con una ropa guarnecida de pieles de carnero y un bonete negro. El primer día de cada luna se ponía sus ropas de corte y se dirigía al palacio para presentar sus respetos al príncipe. 7.
En los días de abstinencia se cubría constantemente con un traje blanco de lino. En estos mismos días de abstinencia, era para él un deber cambiar su manera de vivir y el lugar donde tenía la costumbre de reposar. 8. En cuanto al alimento, no rechazaba el arroz cocido en agua, ni las carnes de vaca o pescado cortado en pequeños trozos. Jamás comía platos corrompidos por el calor, ni pescados lo mismo, ni carnes ya entradas en putrefacción. Si su color estaba alterado, no lo comía. Si olían mal, tampoco, o se había perdido el sabor. Si no eran productos de la estación, tampoco los comía. No comía la carne que no estuviera cortada en líneas rectas. Si un plato no tenía la salsa que le convenía, no le comía. Por mucha carne que hubiese en su comida, hacía de modo a no tomar jamás una cantidad que excediera a la que tenía de pan y de arroz. Su bebida no estaba reglamentada, pero no tomaba jamás una cantidad que pudiera turbar su espíritu. Si el vino se había comprado en el mercado público, no lo bebía. Si se le presentaba carne seca comprada en los mercados, no la comía. No se abstenía de jengibre en sus alimentos. No comía mucho jamás. Cuando ofrecía los sacrificios y las oblaciones en los palacios del príncipe, no retenía para él ni siquiera una noche la carne que había recibido. Cuando ofrecía él mismo las oblaciones de carne a sus antepasados, no pasaba 3 días sin consumirla. Si los 3 días habían pasado, ya no la comía. Comiendo no discutía, dedicándose al reposo en su lecho no hablaba. Aun cuando no hubiera tomado sino muy pocos alimentos y de los más comunes, ya vegetales o caldo, ofrecía siempre una pequeña cantidad de ellos como oblación o libación y practicaba esta ceremonia con el respeto y la gravedad convenientes. 9. Si la estera en la cual debía sentarse no estaba extendida regularmente, no se sentaba encima. 10. Cuando los habitantes de su pueblecillo le invitaban a un festín, no se levantaba de la mesa sino cuando los viejos que llevaban bastones se habían levantado. Cuando los habitantes de su pueblecillo hacían la ceremonia llamada no, para ahuyentar los espíritus malignos, se revestía de su ropa de la corte e iba a sentarse entre los asistentes al lado oriental de la sala. 11. Cuando enviaba a alguien a adquirir noticias de los demás estados, le hacía 2 veces la reverencia y le acompañaba hasta cierta distancia. Habiéndole enviado Yi Kang cierto medicamento, lo recibió dando muestras de reconocimiento, pero dijo que uno conoce bastante este medicamento y no se atreve a probarlo. 12. Habiéndose incendiado su cuadra, el filósofo, de vuelta en la corte, dijo: ¿Ha alcanzado el fuego a alguna persona? Los caballos no me preocupan. 13. Cuando le enviaban al príncipe un presente de alimentos, creía al punto un deber colocarlos regularmente en la mesa y probarlos. Cuando el príncipe le enviaba un presente de carne cruda, la mandaba siempre cocer y enseguida la ofrecía a los manes de sus antepasados. Si el príncipe le enviaba como regalo un animal vivo, se creía obligado a alimentarle y conservarle con cuidado. Si era invitado por el príncipe a comer con él, cuando éste se disponía a hacer una oblación, el filósofo la probaba él primero. Si estaba enfermo y el príncipe iba a verle, se hacía colocar la cabeza al oriente, se revestía de sus trajes de corte y se ceñía su más hermoso cinturón. Cuando el príncipe le llamaba junto a él, sin esperar a su carruaje que le seguía, iba a pie. 14. Cuando entraba en el gran templo de sus antepasados, se informaba minuciosamente de cada cosa. 15. Si alguno de sus amigos acababa de morir y no tenía nadie que le rindiera las honras fúnebres, decía: el cuidado de sus funerales me pertenece a mí. Si recibía presentes de sus amigos, aunque estos fueran carros y caballos, de no tener carne que poder ofrecer como oblación a sus antepasados, no les daba las gracias como obligaba la cortesía.
16. Cuando se entregaba al sueño no adoptaba la postura de un hombre muerto, y cuando estaba en su casa se despojaba de su gravedad habitual. Si alguien le hacía una visita vistiendo traje de luto, aun cuando fuese una persona de su conocimiento particular, jamás dejaba de cambiar de continente y de adoptar un gesto conveniente. Si encontraba a alguien con un gorro de ceremonia o que estuviese ciego, aunque él mismo no llevara sino sus vestiduras ordinarias, jamás dejaba de testimoniarle deferencia y respeto. Cuando se encontraba una persona que llevaba vestiduras de luto, la saludaba descendiendo de su carruaje. De la misma manera obraba cuando se encontraba personas que llevaban tablillas en las que estaban inscritos los nombres de los ciudadanos. Si se había preparado para recibirle un festín espléndido, jamás dejaba de cambiar de actitud al levantarse de la mesa para irse de allí. Cuando de repente se dejaba oír el trueno o se levantaban vientos huracanados, no dejaba jamás de cambiar de actitud, de adoptar un aire de temor respetuoso hacia el cielo. 17. Cuando montaba en su carro, se mantenía en pie con las riendas en la mano. Cuando se hallaba en plena marcha, no miraba atrás, ni hablaba sin motivo grave, ni señalaba nada con el dedo. 18. Decía: cuando el pájaro advierte el rostro del cazador, se oculta a sus miradas y va a posarse en un sitio seguro. Decía aún: qué bien sabe el faisán que habita en la cima de la colina. Sabe elegir el momento para tomar su alimento. Silu, habiendo visto el faisán, quiso cogerle, pero éste lanzó 3 chillidos y echó a volar.